Ya. Entonces, tenemos los cambios de estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que son los tres principales que nosotros conocemos. Ahora, entre los cambios de estado físicos de la materia entre sólido, líquido y gaseoso, vamos a tener los intermedios, entre los cuales mencionamos fusión, es cuando un sólido pasa a ser un líquido, en este caso por aumento de temperatura. Cuando un líquido pasa a ser sólido, eso se lo conoce por solidificación, sea por factores ambientales, por baja de temperatura o baja de presión. Ahora, cuando pasamos de un estado líquido a gaseoso, nosotros lo conocemos como vaporación, ¿ya? Perdón, vaporización. Ahora, esa vaporización o ebullición es lo que va a permitir que el líquido se vaya formando a estado gaseoso. Y lo que es contrario a la condensación, o también conocida como licuación, ¿ya? Es cuando los gases se vuelven líquidos. No sé si ustedes han visto cuando se quieren obtener los aceites esenciales que cogen, hierven pétalos de flores con líquidos, los hierven a alta temperatura y el vapor resultante se vuelve de nuevo, nuevamente líquido, ¿ya? Ahora. Vamos a tener también un salto de cambio de estado de la materia sin pasar por estado líquido. Es decir, que de estado gaseoso a sólido va a serse conocido como sublimación regresiva. Es decir, que del gas directamente se vuelve sólido. Ya, en este caso, cuando se forma la nieve o cuando se forman los los granizos, ¿ya? Y la sublimación progresiva es cuando el sólido se vuelve directamente al gas sin pasar por el estado líquido, es decir, que vamos a tener una sublimación progresiva. Un ejemplo claro de la sublimación progresiva, nosotros tenemos lo que es el hielo seco, ¿ya? Que está en estado sólido y directamente se vuelve gaseoso. Bien. Ahora. Hay que tener en cuenta que la materia siempre va a estar formada por las sustancias, ¿ya? Estas sustancias pueden ser puras, ¿ya? O también pueden ser mezclas, ¿ya? Las sustancias puras son aisladas y las sustancias son las que van a representar la materia. Las sustancias puras son aquellas que van a estar conformadas por un solo tipo de elementos, no van a estar combinados y estas se van a subclasificar en lo que son sustancias puras como elementos y compuestos. ¿Ya? Y, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas, ¿ya? Homogéneas es decir que cuando la mezcla se hace un solo tipo de estado con un solo tipo de sustancia, por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal, ¿ya? Y mezclas heterogéneas son, por ejemplo, cuando nosotros combinamos agua y tierra, ¿ya? Siempre vamos a tener la presencia de los dos en sus estados tal y como son, ¿ya? En cambio, en los homogéneos por ejemplo, la sal o el azúcar se va a diluir en el agua y va a formar parte de la estructura, van a formar físicamente, van a estar presentes en el agua, en el agua, pero visualmente no se van a diferenciar. Ahora. Lo que nosotros conocemos como elemento químico, ¿ya? Son aquellas sustancias puras que van a estar formadas por un solo tipo de átomo, ¿ya? Que ya vimos que era el átomo, por eso le dimos la breve introducción. Ahora, los átomos van a estar conformados, perdón, los elementos químicos van a tener diferentes tipos de aplicaciones. En este caso, se puede aplicar para los que son usos en medicina, tecnología, industria e inclusive en la vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el flúor, que es un elemento químico que utilizamos para cepillarnos los dientes, ¿ya? Ahora, los ejemplos, o por ejemplo, cuando consumimos zinc en suplementos vitamínicos. Ya, otros ejemplos importantes, nosotros tenemos lo que son eh, la mayoría de los elementos químicos van a ser esenciales para los seres vivos. No sé si ustedes en biología vieron los bioelementos, ¿ya? O o elementos esenciales para la formación de cada uno de los seres vivos. Si le dieron esa breve introducción a de tener esa idea, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que aquellos elementos esenciales para la formación de los seres vivos son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno.
que son los cuatro principales elementos que vamos a tener en lo que es la composición de la vida. ¿Ya? Obviamente el oxígeno, por ejemplo, nosotros en el ser humano lo utilizamos para poder realizar múltiples funciones. ¿Ya? El carbono, que vamos a estar estructurados principalmente por cadenas de carbono, ¿ya? Y vamos a emplear sustancias que van a estar estructuradas por cadenas de carbono, por ejemplo, la glucosa o el azúcar, que es una cadena larga de carbono que es esencial para ciertas funciones vitales, ¿ya? A la vez el hidrógeno y el nitrógeno, por ejemplo, que son, por ejemplo, las plantas necesitan nitrógeno para poder tener el desarrollo de su estructura, raíces, hojas, tallos, etcétera. ¿Ya? Y todos esos tipos de elementos químicos van a estar organizados en la tabla periódica química. ¿Ya? Ahora, ustedes se han de estar preguntando qué es la tabla periódica química, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de otro tema, previo a esto. Las propiedades físicas de los elementos, es decir, que lo podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, el mercurio lo podemos encontrar en el estado líquido, ¿ya? El oro lo podemos encontrar en estado sólido, ¿ya? El hidrógeno o el oxígeno lo encontramos en estado gaseoso. Ya, ahora, también tienen otras propiedades físicas como color, brillo, densidad. Los mismos ejemplos, ¿ya? El color, como el oro, tiene su propio color, su propio brillo. El hierro tiene su propio color, su propio brillo. Y a su vez sus propias densidades, ¿ya? Ahora, el punto de fusión y el punto de ebullición va a ser aquella propiedad física en que, de acuerdo a la presencia de baja o alta temperatura o alta o baja presión, va a provocar lo que sea su fusión o su ebullición, de la cual vimos anteriormente en los cambios de estado físicos. ¿Ya? Ahora, algunos elementos van a tener bastante conductividad térmica, es decir, que van a tener la capacidad de conducir calor, es decir, que van a tener esa facilidad. Hay otros elementos que no. Por ejemplo, toda la mayoría de metales son buenos conductores de calor. Ahora, y también a su vez, también son buenos conductores de electricidad. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio es un elemento que lo utilizan bastante, o el cobre lo utilizan para hacer un conducto eléctrico. ¿Ya? Y maleabilidad y ductilidad, ¿ya? Viene a corresponder a aquella propiedad física en donde va a tener la capacidad de poder doblarse, ser maleable, ¿ya? Que puede alterarse la forma física de ese elemento, ¿ya? Ahora, también van a tener sus propias propiedades químicas, que van a ser la capacidad de reaccionar a otra sustancia. Un ejemplo básico. Por ejemplo, eh, cuando combinamos o cuando utilizamos ciertos elementos químicos, como por ejemplo un ejemplo un poco sencillo. Ah, ya. El nitrógeno. El nitrógeno cuando se combina con otro elemento, por ejemplo el hidrógeno, va a formar lo que son otros tipos de elementos, ¿ya? Como por ejemplo pueden ser los nitratos, ¿ya? O lo también conocido como los compuestos nitrogenados, que son esenciales para la formación de abono, el desarrollo de las plantas, etcétera. ¿Ya? Va a tener procesos de oxidación, es decir, que se van a ser alterados por el oxígeno, que eso ya vimos la semana anterior. Reducción, es decir, que obviamente van a tener una disminución en su composición. En los metales se van a producir lo que es el fenómeno de la corrosión, ¿ya? Pero ya pues son por procesos de presencia de oxígeno o en el proceso de oxidación, ¿ya? Ahora, la combustión, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los gases nobles, ciertos gases nobles son inflamables a lo que es alta temperatura, lo que produce combustión. O el oxígeno también, el oxígeno que es un elemento que tiene bastante combustión en el ambiente. Ahora, y también que va a permitir que la combinación de estos elementos químicos van a dar un origen a otros tipos de compuestos. Es decir, que no solo va a ser uno solo, sino que puede dar a otros tipos de compuestos. ¿Ya?
como aleaciones de metal, etcétera. Ahora, en la tabla periódica, ustedes lo pueden, les habíamos hablado de qué era la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos va a ser un sistema que nosotros vamos a utilizar para clasificar, organizar y distribuir los diferentes elementos químicos, ¿ya? De acuerdo a las propiedades químicas y físicas que tengan, en este caso las propiedades químicas, ¿ya? Ya, esta función principal solo es para establecer una agrupación específica entre los elementos químicos. ¿Ya? Nosotros tenemos la mejor representación de la tabla periódica de acuerdo a la tabla de Dimitrov-Mendeleev, como la que pueden ver aquí, ¿ya? Pero antes de eso, la tabla periódica que cada elemento va a estar conformado, o sea, cada cuadro de la clasificación de la tabla periódica va a estar conformado eh, por el número atómico, ¿ya? Que el número atómico, ya les voy a explicar qué es, su respectivo símbolo químico, ¿ya? El nombre del elemento y su respectiva masa atómica. Ya no todos los elementos van a tener la misma masa atómica y por si acaso, número atómico y masa atómica no es lo mismo, ¿ya? Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿ya? Ahora, en base a esto, por ejemplo, aquí podemos ver que el hierro, elemento símbolo Fe, ¿ya? Ya tenemos nombre y símbolo. Ahora, su número atómico en la tabla periódica, según Mendeleev, va a ser 26. Ahora, el, la masa atómica va a ser lo que son 55,84. Perdón, 55,847. ¿Ya? Esto va a ser necesario porque tienen que, porque van a realizar diferentes tipos de ejercicios de formulación, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a tener que la tabla periódica hasta el día de hoy está conformado por 119 elementos químicos aproximadamente. Ahora, se agrupan principalmente de forma horizontal, ordenados de mayor a menor número atómico, es decir, el número superior de aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué es el número atómico? Es la cantidad de protones, es decir, de carga positiva que va a tener el núcleo del átomo. O, ¿qué es el número atómico? El número de carga positiva o número de protones que va a tener aquel elemento químico. Perdón, aquel átomo que representa aquel átomo, mejor dicho. ¿Ya? Ahora, eso va a estar presente en el núcleo. ¿Ya? Ahora, este, las filas en horizontal de los elementos químicos, van a ser conocidos como periodos. ¿Ya? Periodo, que van a ser periodo uno, periodo 2, hasta el periodo 7. Ahora, los elementos que componen una misma familia tienen propiedades de diferentes masas parecidas, ¿ya? Y aquí lo vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, las columnas verticales son las que van a agrupar los elementos que van a tener propiedades parecidas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si lo pueden ver, los metales van a estar representados con color rosado, si lo pueden ver aquí. Todo lo que está graficado por rosado van a ser metales. Los que son conocidos como metaloides está graficado con otro tipo de color, color verde, ¿ya? Y en cambio, o también conocidos como no metales. Los metaloides son también conocidos como no metales, ¿ok? ¿Ya? Y este... la familia, los periodos, ¿ya? Y tener en cuenta que las familias son las columnas, es decir, que son aquellos que van a tener propiedades parecidas, ¿ya? Y los periodos que son de acuerdo a a los periodos orbitales, es decir, que cuando habla de las órbitas, es decir, que la cantidad de electrones que tiene ese elemento, ¿ya? Ahora. El número atómico viene a ser el que está representado en la parte superior, ¿ya? Eso es muy importante porque nosotros lo utilizamos para hacer el cálculo de los moles, que después ya le voy a explicar qué es un mol, ¿ya? Ahora, ya. Las familias de la tabla periódica nosotros tenemos que son del
Las familias principales que son los metales alcalinos, los metales alcalino-terreos, ¿ya? Los metales de transición, ¿ya? La familia del boro y otros terreos, la familia del carbono o carbonoides, ¿ya? La familia del nitrógeno o nitrogenoides, la familia del oxígeno o calcógenos, los halógenos, ¿ya? Los gases nobles. Ya, ya un poquito, después vamos a profundizar un poquito más del detalle de lo que son de lo de la tabla periódica. Pero hasta ahorita quiero que me digan sus preguntas, chicos, por favor. ¿Preguntas hasta ahora? Por favor, pregunten porque voy a hacer preguntas. Chicos, ¿me escuchan? A ver, les voy a preguntar. A ver, a ver, señor. A ver, señor Enrique, ¿está ahí? Estoy tomando asistencia por si acaso. Bueno, a ver, señorita Angélica, por favor, ¿me responde una pregunta? Sí, profesor, dígame. A ver, coméntame. Dígame los principales estados de la materia que usted conoce. Sólido, líquido y gaseoso. Ya, defíname para usted, en sus palabras, qué es estado gaseoso. Perdón, estado líquido. Estado líquido es, por ejemplo, el agua. Ya, con un ejemplo. Ya, un ejemplo de estado sólido que no sea el agua Mm, o un ejemplo de estado gaseoso. Estado gaseoso. Y algo cotidiano, no necesariamente tiene que ser un compuesto químico. Estado gaseoso. Un ratito. Profe, ¿le puedo responder yo? Sí, sí. Respóndame, a ver, dígame por favor. Sólido, el hielo, Ya, y ya, gaseoso, el gas. el gas, ya, listo. Ahora, ¿qué entendieron ustedes por sublimación progresiva? Sí lo vimos. ¿Qué está? Sublimación progresiva. ¿Qué era? ¿Qué cambio de estado era? Vamos a repasar, ¿ok? Ya. Sublimación progresiva es aquel cambio de estado sólido a gas sin pasar a líquido, ¿ya? Y el contrario, que es la regresiva, es pasar de estado gaseoso a estado sólido sin pasar, obviamente, por el estado líquido. ¿Ok? Ya. Entonces, chicos, yo les voy a mandar un pequeño taller, ¿ya? Para que me complete. Ese sí me lo van a hacer a mano, chicos, porque necesito que se lo aprenda. Ya, me les van a tomar fotitos y lo hacen en un PDF, por favor, ¿sí? Ya. Yo les voy a mandar las instrucciones. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la estructura del átomo? Ah, ¿quién me responde la estructura del átomo, chicos? Por si acaso, preguntas en clase, yo califico puntos extras, les van a servir por en algún momento.
¿Puedo responder? Alguien que me diga la estructura del átomo. Estructura. A ver. Claro. ¿Cuál será? Lo vimos al inicio. ¿Cuál Sí, fue? sí, pero A ver, protones, Profe, neutrones, protones y neutrones, eso no electrones. era. ya. Falta uno. No, no, no Por va a ser favor, nada. los que tengan el teléfono Núcleo. encendido, por favor, apáguenlo. Solo enciéndalo cuando vayan a hablar. A todita la sacó. Electrones. Salió mal. Ya, los electrones. Ahora, ¿qué habíamos dicho que eran los electrones? ¿Qué tipo de carga eléctrica tenían los electrones? Carga Carga negativa. negativa. Exacto. ¿Los protones qué tipo de carga tenían? Carga Mm, positiva. Carga positiva. Ya. ¿Y los neutrones? ese es No. neutro. Ya, es decir, que van a poseer ambas cargas, positiva y negativa. ¿Ok? Ya. Ah, a ver, chicuelos. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era una sustancia? ¿Qué era una sustancia? Yo le decía a mi mamá, y que en una olla no hay comida, que yo no sé qué, que yo no... ¿Qué no comió temprano? La cola ¿Qué es para una pasar por sustancia todo. para ustedes, chicos? Yo De los la- que no hayan vamos, participado, por favor. cuando ya dejé de beber, los primeros que dejé el otro día dejé la olla prendida, y ya cosas acá. Me gusta que Está me muy vengan buena de la conversa de quien tiene encendido el audio. eso apagada, en el día la olla prendida. Chicos, recomendaciones para las próximas veces que se tenga que conectar a clases. Ya. Traten de mantener, de mantener los micrófonos silenciados si están haciendo algo o están en la casa, para que el ruido de fondo pueda dejar escuchar a los demás. Y solo lo encienden cuando vayan a hablar o vayan a querer hacer preguntas, ¿sí? Venía a ver videos. Yo todo puedo ver, hermano, pero yo, puta, mis hijos luego que van porque la... Oh, Mentiroso como no hay idea hoy. por mis hijos es capaz de pegarle un garrotado a ¿Dónde está cualquiera, hermano. Kaiser? Lo peor es el que se comprometió. Ya, ya lo silencié. Ahora sí. ¿Me escuchan todos? Ya. Sí, Sí, profesor. profe. Positivo, positivo. Positivo, listo. A ver chicos, les comento. A ver, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la materia va a estar conformada por el átomo, ¿verdad? Ya saben que son protones, electrones, neutrones, los que son la estructura del átomo, ¿ya? Protones y neutrones van a estar ubicados en lo que es el núcleo atómico, ¿ya? Y que van a representar la mayor parte de la masa atómica. Y en cambio los electrones son aquella carga eléctrica que van a girar alrededor del núcleo del átomo. Y esto va a ser la estructura de todos los elementos químicos. Ahora, habíamos dicho que teníamos los cambios de estado físicos de la materia. Sólido, líquido y gaseoso son los tres principales, ¿verdad? Pero teníamos los adicionales que era fusión, solidificación, vaporización y condensación. Ahora, habíamos dicho que las sustancias van a ser aquellas que van a conformar toda la materia, sea inerte, sea viva, ¿ya? Ahora, aquellas sustancias a su vez pueden ser puras o pueden ser mezclas. Ahora yo les voy a preguntar de acuerdo a eso. ¿Cómo ustedes, señor Byron, está ahí presente? Ni- Niños, señor Byron. A ver, al señor García. Angélica, ¿quieres contestar? Voy a hacer una pregunta. Dígame, profesor. A ver, entonces, si nosotros conocemos que lo que es las sustancias, ¿ya? Las sustancias pueden ser, para que tengan la idea, ¿ya? Puras y mezclas. Puras y mezclas, ya. Para ti, ¿qué es una mezcla?
Una mezcla. O dame un ejemplo de una mezcla para hacerlo un poquito más práctico. ¿Qué es una mezcla para ti? Es una combinación de dos componentes. Ya, un ejemplo. Un ratito. El aire. Ya, ¿el aire de qué está conformado? Una mezcla de gases. Exacto, ahí ya vemos un ejemplo, ¿ok? Ya. ¿Qué tipo de mezcla sería? ¿Sería homogénea o heterogénea? Recordando esto, que homogénea es cuando está esa mezcla, se hace un solo compuesto y físicamente no se ve, ¿ya? Pero este, cuando las mezclas pueden ser también heterogéneas cuando aún así cuando están mezcladas se puede diferenciar entre sus dos componentes. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que dio, ¿qué tipo es? Dice Ángel que es Homogéneo. homogénea. ¿Están de acuerdo? ¿La combinación de gases es un tipo de mezcla homogénea? Sí. Ya, listo. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Cuando combinamos agua y azúcar, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Es homogéneo, profesor. ¿Por qué? Porque los componentes son visibles. Ya, no. Ahí estaríamos que diciendo que si ahí la respuesta correcta sería el agua y el azúcar viene a ser cuando se la combina o se hace la mezcla de estos dos compuestos es un tipo de mezcla homogénea, porque a la final se van a combinar entre ellos y físicamente no se van a diferenciar. Ya, ahora, cuando ustedes van al río, toman un poco de agua con la tierra de río. ¿Qué tipo de mezcla es? Esa sí es heterogénea. Ya, porque físicamente, visualmente, vamos a ver La los dos diferencia tipos entre ambos. de sustancias, ¿ok? Ya. Ahora, estamos completos lo que es ahí. Ahora, ¿qué es un elemento químico para ustedes, chicos? Viene a ser una sustancia pura, pero ¿qué es un elemento químico? ¿Qué lo va a diferenciar? Un elemento químico. A ver, vamos haciendo el repaso. Los elementos son sustancias puras, como indican acá, ¿ok? Pero que van a estar conformados ¿por qué? Por un solo tipo de átomo. Es De decir, que todos átomos. los átomos que va a estar formada por ese tipo de... No, pero, señor Ángel, pero materia formada por átomos, pero de un mismo tipo. Obviamente que los átomos pueden ser diferentes, por si acaso aclararlos. ¿Ya? Ahora, algunos de estos elementos químicos van a ser esenciales para lo que es los seres vivos, como por ejemplo, ¿qué tipo de elementos? ¿Qué elementos son necesarios para los seres vivos o para que la vida funcione? El oxígeno. El oxígeno, ¿ya? ¿Qué otro elemento? Les voy a mandar a repasar biología. Este, Ay, me han hecho el día. Chicos, no se preocupen, yo no me voy a enojar con ustedes. Todo es un proceso de aprendizaje, ¿ok? ¿Ya? Entonces, para que tengan en claro en esto, los elementos químicos son aquellos sustancia pura que va a estar formado por un tipo que va a estar conformado por un solo tipo de átomo. Es decir, que si yo tengo un trozo de oro,
ya ese trozo de oro va a estar conformado solo por átomos de oro. Si yo tengo un tanque de oxígeno, un tanque lleno de gas, oxígeno, solo va a tener átomos de oxígeno, ¿ya? En cambio, cuando ya se combinan diferentes elementos químicos, nosotros damos origen a lo que son los compuestos químicos. Por ejemplo, cuando combinamos el bicarbonato de sodio, ¿ya? El bicarbonato de sodio, ¿de qué está conformado? Por carbono, perdón, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando pendejadas. Este, por, por sodio, Sodio. no, está formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿ya? Por esos tres elementos van a estar compuestos. De esos tres elementos van a estar compuesto el bicarbonato de sodio, ¿ya? Otro elemento, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto. El ácido sulfúrico va a estar conformado por lo que son hidrógeno, azufre, ¿ya? Y oxígeno. Si ven las tres diferencias, que son tres elementos diferentes, ¿ya? Todo eso ustedes lo van a aprender a formular, ¿ok? Ahora, todos esos elementos químicos que mencionamos van a estar presentes en la tabla periódica. Ahora, en base a lo que estábamos diciendo, que todos los elementos químicos, elementos son esenciales para los seres vivos, en mayor cantidad, en menor cantidad, en mínima cantidad, porque inclusive hasta, por ejemplo, tenemos una mínima cantidad de metales pesados presentes en nuestro cuerpo, como el yodo, el plomo, etcétera. ¿Ya? Ahora, habíamos visto que diferentes tipos de propiedades físicas que son los cambios de estado físico, líquido y gaseoso, sublimación progresiva, regresiva, fusión, ebullición, ¿ya? Y adicional también teníamos lo que era la conductividad térmica y eléctrica, que esos son los ejemplos en los metales, ¿verdad? Ahora, les voy a poner un ejemplo. Entre el carbono y el sodio, ¿cuál creen que es bueno conductor de electricidad? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Entre el carbono y el sodio, ¿ya? El carbono es un no metal y el sodio es un metal. ¿Va a tener conductividad térmica o eléctrica, sí o no? ¿Cuál de los dos? Perdón, ¿cuál de los dos va a tener conductividad térmica o eléctrica, el carbono o el sodio? Ya les respondo, chicos. Por El ej- carbono. no, recuerden. Ahí un poquito, vamos a ver un pequeño concepto, una pequeña definición. Los no metales, ¿ya? Son aquellos que no van a tener las mismas propiedades que un metal. El metal siempre va a ser buen conductor térmico y eléctrico, ¿ya? Los no metales por lo general no, pero sí van a ser necesarios para la formación de otro tipo de compuestos, ¿ya? Ahora. Por ejemplo, algunos de los no metales van a tener procesos de oxidación, de reducción, ya combustión, como el oxígeno, etcétera, ¿ya? Y a la vez, todas estas propiedades que van a permitir, estas propiedades químicas van a permitir la formación de nuevos compuestos, ¿ya? En cambio, como propiedad física, no, como propiedad química, sí. Y la estructura de la tabla periódica. Ya, les voy a mandar, chicos, una pequeña investigación. Les voy a, sí, esto va a estar un poquito larga, ¿ya? Necesito que se las pongan pilas. Ya les mandaré la guía. Así que, por favor, chicos, les agradezco el día de hoy. Este, por favor, alguien que me escriba por interno en el WhatsApp para armar el grupo, ¿sí? Para poder mandarles el material. Les agradecería muchísimo. Aló, profe, Dígame, ¿qué buenos pasa? días. Buenos Mi nombre días. es María del Carmen y es primera clase que voy asistiendo con usted, pues. ¿Es la primera clase? Sí, profe. A Ya, mí también, profe. ya, no hay problema.
Pero hasta ahorita la clase de hoy la entendieron. Sí, Yo profe, no, igual yo lo vi un no, poquito tarde y sí entendí. Ya. Sobre la Entonces, tarea, sí me gustaría que me dijera. ya. No hay problema. Yo tarea, no he tarea solo les mandé una evaluación diagnóstica nomás. La voy a volver a habilitar porque algunos no me han entregado. ¿Ya? Pero por favor, es solo Sí, para conocimientos previos. ¿Sí? Ya. Igual, siempre al inicio de cada clase les hago un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente. Bueno, chicos, la asistencia se las voy a enviar después, chicos, porque no me he enviado el enlace. Sí, igual yo tomé capture de los que están conectados aquí en la clase, ¿ya? Este, para poder, para poder verlos, ¿ya? Les voy a tomar capture. Si pueden encender la cámara antes que se acabe el Zoom. Por favor. Ay, se